Imagina estar sentado en un cuarto silencioso, donde el aire se siente cargado por el peso de relatos que nadie ha compartido. Hojeas las páginas de un álbum familiar antiguo y, de pronto, algo te hace parar en seco. Es una historia de la que rara vez se habla. Un misterio familiar oculto apenas bajo la superficie, aguardando a ser revelado. Y de repente, todo lo que creías saber comienza a deshacerse. Esta es la crónica de una figura entrañable que dejó su huella en una era del cine y la televisión. Pero cuando partió, la herencia que todos asumían iría a sus hijos nunca llegó a ellos. En cambio, pasó a una hermana, dejando a los hijos sin nada. ¿Por qué? Ese es el enigma, uno que, incluso con el correr de los años, sigue sin resolverse. Es como esas historias familiares donde la persona menos esperada se queda con todo y los demás quedan con las manos vacías. ¿Qué ocurrió aquí? He visto algo similar antes. Tal vez no con una actriz célebre, sino con una familia que conocí. La herencia, el testamento, los giros imprevistos. Todo eso deja a todos preguntándose qué pasó realmente tras las puertas cerradas. ¿Cómo eran en verdad esas relaciones? ¿Qué nos ocultaron? Esto va más allá del dinero. Se trata de las dinámicas familiares, los sentimientos escondidos y los legados. Quédate si sientes tanta curiosidad como yo, y no olvides dejar un like y suscribirte. No querrás perderte la historia completa que está por desplegarse. Déjame llevarte al 21 de junio de 1924, a la encantadora y vibrante ciudad de San Miguel de Tucumán, Argentina. Un lugar donde los susurros de la historia se entrelazan con los latidos de la vida cotidiana. Allí nació Catalina Margarita López Ramos, hija de Pedro López Sánchez y Dolores Ramos Nava, conocida como Marga López. Marga no era hija única en su familia. No, compartía su hogar con 6 hermanos, cada uno aportando su propia chispa especial al mundo. Juan, Miguel, Dolores, Pedro, María y Manuel eran parte de este clan lleno de vida. Pero fue Manuel, su hermano, quien destacaría de una manera que dejaría una marca imborrable. Manuel no era solo un guitarrista, se convirtió en uno de los más reconocidos de México. Un virtuoso en los escenarios, un auténtico embajador de la cultura de la guitarra, llevando la esencia de la música a incontables corazones. Creciendo en esta familia animada, Marga estuvo rodeada de melodías y creatividad desde sus primeros días. Junto a sus hermanos, formó parte de un grupo musical llamado Los Hermanitos López. Este conjunto era una prueba del amor compartido por la música y pronto se hicieron conocidos por sus presentaciones, mostrando la armonía que corría por sus venas. Pero su historia no se limitaba a los rincones cálidos de su ciudad natal. No, la familia López estaba destinada a algo mayor, a algo más. En 1936, con tan solo 12 años, Marga y sus hermanos emprendieron un viaje extraordinario, una gira por toda América Latina. Imagina la emoción, la expectativa y la energía de recorrer países, actuando para públicos entusiastas. Fue durante esta aventura que la vida de Marga daría un giro decisivo. Mientras se presentaba en México, el país que pronto se convertiría en su nuevo hogar, conoció a un hombre que transformaría su destino. Su nombre era Carlos Amador Martínez, un productor, director de cine y empresario mexicano. Era un hombre de visión, ingenio y ambición, y no tardó en percibir esas mismas cualidades en Marga. Su conexión fue inmediata, y en 1941 se unieron en matrimonio, fusionando no solo sus corazones, sino también sus futuros. Este fue el inicio de algo maravilloso, pero también el comienzo de un nuevo y valiente capítulo en la vida de Marga. En 1942, apenas un año después de casarse, tomó una decisión que cambiaría su existencia para siempre, dejar atrás su querida Argentina y empezar de nuevo en México. No era solo una joven esposa iniciando una aventura, era una mujer que ya había vivido una vida repleta de experiencias, música y lazos familiares que moldearían su camino hacia adelante. México, con su rica cultura, su escena musical vibrante y su industria cinematográfica en auge, era el escenario ideal para que Marga dejara su impronta. Y así se asentó en México. Fue en este país, que llegó a querer como propio, donde Marga pasaría el resto de sus días.
Se convirtió en parte del latir de México, en una pieza esencial de su movimiento artístico y cultural. México la acogió con los brazos abiertos, y ella abrazó todo lo que tenía para ofrecerle. Pero la historia de Marga no terminó con su llegada, fue solo el comienzo de un viaje increíble lleno de música, cine e influencia cultural. No era un hombre más entre la multitud, era una mujer que había dejado sus raíces para arraigarse firmemente en la tierra fértil de un país que le permitió crecer y florecer de formas que nunca imaginó. El ingreso de Catalina Margarita López Ramos al mundo del cine puede rastrearse hasta un momento clave, su relación con Carlos Amador Martínez, un hombre que no solo sería su primer amor, sino que también jugaría un papel crucial en su carrera. Todo comenzó en los albores de la trayectoria de Marga, cuando era apenas una niña en gira con sus hermanos. Conocidos como los hermanitos López, recorrieron América Latina, deleitando audiencias y ganándose corazones en el camino. Marga tenía solo 12 años cuando inició la gira, sin sospechar que sería en este viaje donde conocería al hombre que daría forma a su porvenir. Corría el año 1938 y los hermanitos López actuaban en México, un país lleno de vida y riqueza cultural. Fue allí donde Marga se topó por primera vez con Carlos Amador. En ese momento, ninguno de los dos era famoso, pero sus destinos estaban entrelazados de formas que no podían prever. Lo que empezó como una amistad entre dos jóvenes artistas pronto se convirtió en un amor profundo. Se enamoraron perdidamente y, poco después, decidieron casarse. Marga recordaba con ternura su boda en Buenos Aires, Argentina, donde ambos dieron sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. En ese entonces, ni Marga ni Carlos tenían la fama que más tarde alcanzarían. Eran rostros nuevos en la industria, ansiosos por dejar su marca y perseguir sus sueños. Su ambición compartida forjó un lazo que los unió no solo como pareja, sino también como aliados en sus carreras. Al establecerse en su nueva vida juntos, decidieron mudarse a México, un lugar donde ambos florecerían profesionalmente. Fue allí donde formaron su familia, dando la bienvenida a sus dos hijos, Carlos Amador y Manuel. Con sus vidas personales tomando forma, tanto Marga como Carlos comenzaron a cosechar éxitos en sus respectivos campos. El gran salto de Marga llegó en 1945, con su debut actoral en El hijo desobediente. Fue un comienzo sencillo, con Marga apareciendo como extra, pero ese pequeño papel bastó para captar la atención de los cineastas. Marcó el inicio de lo que sería una larga y exitosa carrera en la época de oro del cine mexicano, un periodo que definió una era cinematográfica en el país. Marga se convirtió en una de las actrices que personificaría esta etapa transformadora, ganándose un lugar entre las leyendas de la industria. Mientras su carrera despegaba, la de Carlos Amador también crecía. Para entonces, se había asociado con el influyente Emilio Azcárraga Vidaurreta y había incursionado en la actuación. Sus primeros trabajos incluyeron películas como Aventuras de Cucuruchito y Pinocho y Hotel de Verano, donde colaboró con el icónico comediante Germán Valdés, conocido como Tintán. Una de sus colaboraciones más memorables fue en Cricri, El Grillito Cantor, un proyecto que les permitió compartir tanto su vida personal como profesional. A medida que la carrera de Marga en el cine mexicano avanzaba, se convirtió rápidamente en una figura querida, especialmente durante la época de oro. Con cada nuevo papel, no solo exhibía su talento, sino que también se afianzaba entre las actrices más queridas de su tiempo. Uno de sus primeros roles importantes fue en Los Tres García 1946, donde dio vida a una mujer atrapada en el torbellino de un drama familiar clásico. Este papel fortaleció su reputación como una actriz capaz de brillar junto a las estrellas más destacadas del cine mexicano. En 1947, protagonizó Soledad, interpretando a un personaje complejo que enfrentaba los desafíos del amor, la pérdida y el autodescubrimiento. La cinta conectó profundamente con el público, permitiendo a Marga mostrar su rango emocional y su habilidad para encarnar personajes multifacéticos. Luego, en 1949, participó en Salón México, dirigida por el emblemático Emilio "El Indio" Fernández, donde interpretó a una mujer inmersa en el turbulento mundo de la vida nocturna y sus oscuras corrientes. El éxito de la película y la actuación de Marga consolidaron su lugar como una estrella en ascenso.
Ese mismo año, apareció en Medianoche, una cinta que exploraba temas de amor y deslealtad, demostrando una vez más su capacidad para sumergirse en las complejidades de las emociones humanas. En Muchachas de Uniforme, interpretó un papel que se convertiría en uno de los más comentados de su carrera, una historia de amor y sacrificio en un convento, donde dio vida a un personaje que lidiaba con las rígidas normas de la vida religiosa, el amor y la búsqueda de libertad. Para los primeros años de la década de 1950, Marga ya era un nombre consolidado en el cine mexicano. En un rincón cerca del cielo, su personaje enfrentó decisiones desgarradoras que reflejaban la lucha universal entre los anhelos personales y las obligaciones familiares. En la entrega, dio vida a una mujer atrapada por las presiones sociales, mientras que en Una mujer en la calle asumió un rol que exploraba el lado sombrío de la vida urbana, capturando la esencia de una mujer luchando por sobrevivir en un mundo lleno de retos. Cuando llegó La tercera palabra 1956, Marga ya se había establecido como una actriz versátil, capaz de abordar una amplia gama de personajes. Sin embargo, justo cuando la época de oro del cine mexicano comenzaba a declinar a mediados de los 50, una nueva era empezaba a despuntar. Entre 1957 y 1975, el cine mexicano exploró temas más variados y audaces, desafiando límites y abordando asuntos que antes eran intocables. Durante esta nueva ola, Marga siguió prosperando, participando en cintas más arriesgadas y experimentales. Una de las más destacadas fue Nazarín, dirigida por el legendario Luis Buñuel. En esta película, Marga tuvo un papel secundario en una historia que ahondaba en el viaje espiritual de un sacerdote atrapado entre la fe y las debilidades humanas. Los temas filosóficos profundos de la cinta, combinados con la actuación sutil de Marga, la convirtieron en una obra significativa en su trayectoria. Otra película notable de esta época fue La edad de la inocencia, donde interpretó a un personaje cuya vida estaba marcada por las convenciones sociales y los inevitables conflictos entre el amor y el deber. Este rol resaltó aún más su habilidad para dar profundidad a sus personajes, consolidándola como una de las actrices más versátiles de su generación. La década de 1960 también la vio trabajando en proyectos como Cricri, El grillito cantor 1963, una cinta infantil que le permitió mostrar un lado más ligero de su talento, así como El pecador 1965 y Juventud sin ley 1966, que exploraban temas de rebeldía juvenil y tensiones sociales. Sin embargo, fue a finales de los 60 y principios de los 70 cuando Marga se convirtió en un ícono del género de terror. Películas como Hasta el viento tiene miedo, La muñeca perversa y El libro de piedra la mostraron interpretando personajes envueltos en sucesos sobrenaturales y escalofriantes, un cambio que la llevó a ser coronada como la reina del grito, un título que pocas actrices mexicanas podían ostentar. Doña Macabra, otra incursión en el terror, reforzó este estatus, ya que Marga aportó un encanto inquietante a sus actuaciones que el público no podía borrar de su mente. En medio de todo esto, la vida personal de Marga seguía evolucionando. Su matrimonio con Carlos Amador enfrentó tensiones por sus carreras demandantes y finalmente optaron por divorciarse. A pesar de la separación, su conexión permaneció sólida y continuaron criando juntos a sus hijos, Carlos Amador y Manuel, manteniendo siempre contacto y una amistad que perduraría con los años. La carrera de Marga no se limitó a su actuación. A lo largo de su trayectoria, colaboró con figuras icónicas del cine mexicano como Pedro Infante, Silvia Pinal, Sara García y Andrés Soler. Estas alianzas no solo moldearon su carrera, sino que dejaron una huella imborrable en la historia del cine mexicano. Juntos dieron vida a historias que resonaron con generaciones de espectadores y ayudaron a definir una era cinematográfica. Mientras tanto, Carlos Amador, su exesposo, expandió su influencia más allá de la actuación. Como empresario, se aventuró en el mundo de los bienes raíces y el entretenimiento, convirtiéndose en una figura prominente en la industria. Fue dueño de teatros, cines y estaciones de radio, e incluso incursionó en la producción de telenovelas. Durante este tiempo, también se casó nuevamente con Irma Dorantes, abriendo otro capítulo en las vidas de estas dos personalidades influyentes del cine mexicano. En la siempre cambiante narrativa de la vida de Marga, el amor no se mantuvo estático, y su relación con Carlos Amador Martínez dio un giro inesperado.
Tras años separados, y después de haber construido carreras exitosas por separado, los dos exesposos sintieron que algo los volvía a unir. El amor que una vez compartieron, aunque apagado, comenzó a renacer de una manera que parecía obra del destino, dándoles una segunda oportunidad. En 1961, 2 décadas después de su primer matrimonio, Marga y Carlos volvieron a unirse en el altar, comprometiéndose nuevamente, aunque esta vez algo había cambiado. La pasión ardiente de su juventud se había suavizado, dando paso a una amistad profunda y duradera. El glamour de ser una pareja reconocida en el mundo del espectáculo los convirtió en invitados codiciados en eventos de prestigio. Desfilaban por alfombras rojas, posaban para las cámaras y se presentaban juntos como un símbolo de la fortaleza del amor. Sin embargo, Marga, siempre honesta, confesó después que su relación ya no era la misma. Lo que antes fue un romance apasionado se había transformado en un compañerismo basado en el respeto mutuo y el cariño. El fuego que una vez avivó su vínculo se había extinguido hacía tiempo. Su segundo matrimonio, aunque público y deslumbrante, no pudo ocultar la verdad subyacente, su amor había evolucionado. 3 años después de volver a casarse, se separaron nuevamente, poniendo fin a su relación romántica por segunda vez. Aún así, su amistad permaneció intacta, un testimonio de la madurez que habían encontrado el uno en el otro con el paso de los años. Su historia fue una de emociones complejas, un amor que subía y bajaba, pero que nunca se desvaneció por completo. Al entrar en los últimos años de su carrera, Marga asumió roles que le permitieron adaptarse al cambiante mundo de la televisión. Su actuación en Añoranza marcó un punto de inflexión, mostrando su capacidad para infundir profundidad emocional en sus personajes, cautivando a la audiencia con su vulnerabilidad y fortaleza. En la década de 1990, Marga consolidó su lugar en la televisión con roles destacados en Lazos de Amor y El privilegio de amar. Sus interpretaciones de personajes complejos, enfrentando las dinámicas familiares y los sacrificios del amor, tocaron el corazón del público, demostrando que podía mantenerse vigente en una industria en constante cambio. Los años 2000 le ofrecieron más oportunidades para exhibir su versatilidad, desde la narrativa intricada de La casa en la playa hasta la calidez y sabiduría que aportó a Carita de Ángel. Su habilidad para dar vida a estos personajes dejó una impresión duradera en los espectadores, reafirmando su estatus como una actriz talentosa y querida. Pero, como toda gran historia, debía llegar a su fin. El 4 de julio de 2005, a los 81 años, Marga falleció en la Ciudad de México tras una larga lucha contra múltiples complicaciones de salud, incluyendo hiperpotasemia, insuficiencia renal aguda y neumonía. Su muerte llegó después de años enfrentando problemas de salud que se habían vuelto parte de su vida tardía. El estilo de vida de Marga, marcado por el estrés de su exigente carrera y sus batallas personales, probablemente contribuyó al deterioro de su estado físico. Las largas jornadas en los sets, a menudo acompañadas de poco descanso y un cuidado personal insuficiente, habían pasado factura a su cuerpo. Con el tiempo, estos hábitos desencadenaron una serie de problemas de salud, incluyendo complicaciones renales agravadas por hipertensión y diabetes. La partida de Marga fue un momento de profunda tristeza para quienes la habían amado a lo largo de las décadas, tanto por su talento como actriz como por la fortaleza que mostró en su camino personal. Su fallecimiento en 2005 dejó un vacío notable en el mundo del cine y la televisión mexicana, pero su legado perdura no solo a través de los personajes que interpretó, sino también en su familia. Le sobrevivieron sus hijos, Manuel y Carlos, además de varios nietos y un bisnieto. El impacto de Marga trasciende la pantalla. Sus hijos llevan consigo las lecciones de resiliencia y arte que ella demostró con tanta gracia a lo largo de su vida. Tras su muerte, su hermana María heredó un departamento de Marga, pero la historia no terminó ahí. María, que siempre estuvo cerca de su hermana, se mudó a la casa de Marga, un lugar que había sido testigo de gran parte de su vida y carrera. Fue allí donde María viviría hasta su propia partida en 2012, manteniendo viva la casa familiar con los ecos de la actriz que tanto aportó al mundo del entretenimiento. Sin embargo, hay un misterio intrigante que sigue sin resolverse hasta hoy. A pesar de todo lo que logró y del amor y apoyo que recibió de su familia, la decisión de no dejar su casa a sus hijos en su testamento ha desconcertado a muchos.
¿Por qué optó por no transmitirles una parte tan significativa de su historia personal? Sigue siendo un enigma, añadiendo un toque de intriga al capítulo final de una vida ya de por sí fascinante. Y ahí lo tienes, un giro inesperado en la vida de esta querida actriz. Secretos familiares, intenciones ocultas y preguntas sin respuesta que aún nos dejan reflexionando. Es sorprendente cómo las historias que creemos conocer siempre pueden sorprendernos al final. Si esta narración te resultó cautivadora, no olvides dejar un me gusta y suscribirte para más contenido fascinante. No querrás perderte lo que viene después. Créeme, estarás al borde de tu asiento.